Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 2 al 4 de enero de 2026. En Ucrania la situación en Kupiansk sigue siendo muy inestable. Por un lado, fuentes rusas han informado de combates en ambas orillas del río Oskil, con avances graduales de fuerzas ucranianas en la orilla derecha y posiciones rusas son mantenidas en la izquierda. Según estas mismas fuentes rusas, grupos ucranianos habrían alcanzado el centro de la ciudad, pero sin consolidar posiciones debido a la gran actividad de los drones. Por otro lado, según el portavoz de la agrupación de fuerzas conjuntas de Ucrania, Víktor Tregubov, en Kupiansk quedarían al menos 100 soldados rusos, la mayoría de los cuales estarían ocultos en sótanos de las zonas central y noroeste de la ciudad. Al mismo tiempo, Tregubov afirmó también que, según la información disponible, los mandos rusos tendrían como objetivo tomar Kupiansk antes del mes de febrero. En la región ucraniana de Sumy, las fuerzas rusas continúan reforzando sus posiciones en la localidad fronteriza de Kharkovsk, según ha afirmado también Víktor Tregubov, portavoz del Grupo de Fuerzas Conjuntas de Ucrania. De acuerdo a sus declaraciones, las tropas rusas estarían utilizando el minado remoto de accesos para impedir posibles contraataques ucranianos y consolidar su control de la ciudad. Tregubov señaló que Moscú había tenido la intención inicial de avanzar más profundamente en la región de Sumy, pero al no lograrlo estaría transformando Kharkovsk en un pequeño puesto fortificado directamente en la frontera. Además, ha indicado que unidades rusas han llevado a cabo acciones de reconocimiento en otros tramos de la frontera regional, incluso en zonas alejanas de esta aldea, lo que sugiere una exploración más amplia de posibles opciones operativas. En el plano interno, el presidente Volodymyr Zelensky ha nombrado al jefe de inteligencia militar, Kirilo Budanov, nuevo jefe del Estado Mayor, en una reconfiguración del núcleo de seguridad del país. Zelensky ha justificado la decisión señalando que Ucrania debe centrarse aún más en la defensa, la seguridad y la vía diplomática de las negociaciones, con una oficina presidencial orientada a esos objetivos. En paralelo, Zelensky también ha propuesto a Mikhailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa. Fedorov, de 34 años, es viceprimer ministro y titular de Transformación Digital, siendo uno de los colaboradores más cercanos al presidente desde 2019. Además de ser el único ministro que ha sobrevivido a todas las remodelaciones del gobierno. Aunque su nombre había sonado incluso para el cargo de primer ministro, Fedorov siempre ha rechazado esa posibilidad. Su trayectoria reciente incluye tensiones internas, especialmente tras perder a finales de 2024 la supervisión del organismo estatal encargado de la adquisición de drones, en un contexto marcado por luchas de poder en el entorno presidencial. Para algunos analistas, su ascenso a defensa también serviría para neutralizar a una figura con potencial político propio. El presidente Volodymyr Zelensky también ha nombrado 5 nuevos gobernadores, en concreto de las provincias de Vinnytsia, Termopil, Poltava, Dnipropetrovsk y Chernihiv. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rusia estaría preparando una provocación a gran escala para causar importantes bajas humanas, atribuyéndosela a Ucrania para interrumpir las negociaciones de paz. Básicamente, la inteligencia ucraniana dice que Rusia estaría preparando una operación de falsa bandera. En una de sus ya clásicas declaraciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que cualquier garantía de seguridad futura para Ucrania debe incluir la presencia de tropas extranjeras en su territorio. Según ha explicado, no se trata solo de compromisos políticos, sino de una disuasión real y tangible. Zelensky ha reconocido que no todos los países están dispuestos a dar ese paso, pero ha subrayado que la presencia militar internacional es un factor clave hasta el punto de condicionar la propia viabilidad de una llamada coalición de los dispuestos. En este contexto, ha destacado de manera explícita el papel de Francia y de Reino Unido, a los que considera esenciales para dar credibilidad a las garantías de seguridad y evitar así una nueva agresión rusa tras un eventual acuerdo de paz. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha anunciado que ha continuado con sus ataques sobre el sur del Líbano. El viernes ha realizado varios de estos ataques contra un complejo de entrenamiento de la unidad de la Fuerza Radwan de Hezbollah, una unidad destinada a realizar infiltraciones dentro de territorio israelí. También han anunciado ataques aéreos contra edificios que habrían sido utilizados como almacenes de armas por parte de la milicia chií y la eliminación de un componente de Hezbollah, esta vez en la zona de Al-Hijam. Durante la madrugada del sábado, Reino Unido y Francia han llevado a cabo un ataque conjunto contra una supuesta instalación subterránea del ISIS cerca de Palmira, en el centro de Siria. Londres ha publicado imágenes de un avión cisterna de abastecimiento aéreo Voyager KC-2 abasteciendo de combustible a 2 Eurofighter Typhoon durante el ataque, y Francia ha publicado imágenes del propio ataque. En Siria, una delegación de los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias se ha reunido este domingo en Damasco con representantes del gobierno yihadista sirio para abordar la integración militar de las Fuerzas Democráticas en el Ejército Nacional. Según fuentes de las propias Fuerzas Democráticas, las conversaciones se han centrado en 2 ejes: la cooperación en la lucha contra el Estado Islámico y la posible incorporación de sus fuerzas en divisiones del ejército sirio, con la mediación de países árabes y Estados Unidos, que actuarían como garantes. Sin embargo, pese a las expectativas iniciales, las negociaciones han concluido sin un acuerdo concreto
concreto, ambas partes han coincidido en continuar las reuniones en una próxima fase para seguir discutiendo el proceso de forma organizada con el objetivo de alcanzar un resultado más adelante. En Yemen, las conocidas como Fuerzas del Escudo de la Patria, milicia alineada con el gobierno de Adén, han avanzado en la región de Hadramut en medio de una fuerte escalada interna. Durante su despliegue, estas fuerzas han denunciado emboscadas por parte del Consejo de Transición del Sur, lo que provocó la intervención directa de la Fuerza Aérea Saudí, con ataques contra unidades responsables. Según el medio saudí Al Arabiya, el gobernador de Hadramut ha confirmado que las fuerzas respaldadas por el gobierno habrían tomado el control del campamento de la 37ª Brigada Al-Qasha, la mayor base militar de la provincia. Desde el Ejecutivo yemení, el viceministro de Exteriores Mustafa Noman insistió en que cualquier modelo federal no puede imponerse por la fuerza y ha expresado su confianza en una desescalada próxima, ya sea mediante negociaciones o acción militar. En paralelo, el Consejo de Transición del Sur anunció un periodo de transición de 2 años para preparar un referéndum de autodeterminación en el sur del país, advirtiendo que declarará la independencia antes de enero de 2028 si se producen ataques contra sus territorios o fuerzas. Sin embargo, la situación sobre el terreno ha girado rápidamente, ya que el Consejo de Transición del Sur ha perdido casi por completo el control de Hadramut y de Al-Baida, mientras los Emiratos Árabes Unidos han confirmado su retirada total de las tropas y actores locales comienzan a alinearse con el gobierno apoyado por Arabia Saudí, dejando al movimiento separatista cada vez más acorralado. En Irán continúan las protestas en varias ciudades del país, incluida su capital, Teherán, y algunas ciudades principales, con consignas contra el gobierno y la propia República Islámica. Durante todo el fin de semana, las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir para dispersar a los manifestantes. Medios iraníes cercanos al gobierno han informado de reiteradas detenciones de personas en diferentes lugares que estarían preparando tanto armas caseras como asaltos a comisarías y otros depósitos de armas con el fin de participar en los disturbios. Estas personas estarían vinculadas a grupos opositores en el exilio. En este contexto, un clérigo iraní ha afirmado en el sermón del viernes que la protesta es un derecho del pueblo, pero ha acusado a enemigos externos de intentar convertir los problemas económicos en una crisis de seguridad. Y es que desde Estados Unidos, Donald Trump ha advertido en Truth Social que Washington estaría preparado para actuar si Irán reprime violentamente a los manifestantes. Y es que parece ser que violencia sí que ha habido, ya que al menos 16 personas habrían muerto y 500 habrían sido arrestadas desde el inicio de las protestas en Irán, según grupos de derechos humanos. El jefe de la policía iraní, Ahmad Reza Radhan, dijo a los medios estatales que las fuerzas de seguridad habían estado buscando a los líderes de las protestas para arrestarlos y que un gran número de líderes en el espacio virtual habrían sido ya detenidos. Al finalizar esta grabación, las autoridades iraníes habían anunciado que darían una asignación mensual a cada ciudadano del país para aliviar la presión económica después de esta semana de protestas. No obstante, siguen llegando imágenes de las protestas en diferentes ciudades del país y no parece que vayan a amainar. Con respecto a Irán, pero también con respecto a Venezuela, aunque no hayamos comentado todavía la toma de Maduro, según el New York Times, el ataque estadounidense contra Venezuela y la captura del presidente Maduro habría causado una fuerte conmoción en Irán, aliado clave de Caracas. Las declaraciones del presidente Donald Trump anunciando que Washington prevé administrar Venezuela a corto plazo y del secretario de Estado Marco Rubio instando a otros países a tomar nota habrían generado inquietud en Teherán por sus posibles implicaciones. Diversos analistas iraníes han subrayado el paralelismo. El comentarista Ali Golaki ha afirmado que el colapso económico fue decisivo en la caída de los gobiernos como el de Venezuela o de Siria, al erosionar el apoyo popular y la lealtad de las fuerzas de seguridad, una advertencia directa para Irán. Ante este escenario, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní ha celebrado una reunión de emergencia para evaluar cómo gestionar las protestas internas con menor uso de la fuerza y analizar posibles escenarios de confrontación externa. Fuentes oficiales han admitido que el país atraviesa una fase de supervivencia política marcada por crisis económicas, protestas persistentes y tensiones con Estados Unidos e Israel. El presidente Masoud Pezeshkian ha reconocido públicamente la gravedad de la situación y la falta de soluciones claras, mientras el líder supremo Ali Khamenei ha endurecido su discurso, atribuyendo los problemas a enemigos externos, aunque admitiendo el malestar social por la inflación y la inestabilidad económica. En Europa, Ucrania y Moldavia se han incorporado a la zona de itinerancia móvil de la Unión Europea, un paso significativo en la profundización de sus vínculos con Bruselas. Desde ahora, ciudadanos ucranianos y moldavos podrán llamar, enviar mensajes y usar datos móviles en todo el espacio económico europeo sin costes adicionales. Y lo mismo se aplicará a los europeos que viajen a ambos países. Se trata de un hito relevante, ya que Ucrania y Moldavia son los primeros estados fuera del espacio económico europeo en integrarse en este sistema. La decisión ya fue adoptada por la Unión Europea en julio de 2025 y forma parte de la estrategia comunitaria para reforzar la integración económica gradual de ambos estados.
En Estados Unidos, una publicación en redes de Kathy Miller, exalta funcionaria de la administración de Donald Trump y esposa del influyente asesor Stephen Miller, ha generado tensión diplomática con Dinamarca. Miller ha difundido una imagen de Groenlandia cubierta con la bandera estadounidense, acompañada del mensaje «Pronto». La autora no es una figura secundaria, ya que fue portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, directora de comunicación del vicepresidente Mike Pence, y en la segunda administración de Donald Trump ha estado vinculada como asesora y portavoz del Departamento de Ciencia Gubernamental. La reacción de Dinamarca ha sido inmediata, y es que el embajador danés en Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, ha respondido desde la cuenta oficial de la embajada en Washington, reiterando que Dinamarca espera pleno respeto por la integridad territorial del reino. Y ahora, con respecto a Iberoamérica, vamos a tratar la noticia que ha absorbido la mayoría del foco informativo durante este fin de semana, que es la captura de Nicolás Maduro, la intervención militar estadounidense, la legitimación política posterior y la conmoción internacional que estos hechos han provocado. Los acontecimientos que han desembocado en la captura de Nicolás Maduro comenzaron con un intento explícito de desescalada retórica por parte del propio mandatario venezolano. El viernes, Maduro declaró públicamente la disposición de Venezuela a aceptar inversión estadounidense en su sector petrolero, cooperar en la lucha contra el narcotráfico y mantener conversaciones serias con Washington. Estas afirmaciones incluían referencias directas a la posible ampliación de la presencia de empresas estadounidenses como Chevron y parecían dirigidas a abrir una vía pragmática de entendimiento entre ambos países. Sin embargo, pocas horas después, en la madrugada del sábado se produjo un cambio radical de escenario. Múltiples explosiones sacudieron Caracas y otras regiones estratégicas del país, en lo que diversas fuentes confirmaron como ataques militares estadounidenses a gran escala, marcando el inicio de la primera operación militar directa de Estados Unidos contra Venezuela. Durante las primeras horas de la operación, se emitió un NOTAM que cerró completamente el espacio aéreo venezolano. Diversas imágenes y testimonios en ese momento confirmaron ataques contra infraestructura militar, centros de mando y objetivos simbólicos del Estado, incluyendo Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, el cuartel de la Montaña, el Palacio Federal Legislativo, aeródromos militares y privados, instalaciones de radar y nodos del sistema eléctrico. El patrón operativo sugiere una estrategia de superioridad total y rápida, orientada a desarticular de manera violenta y súbita la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas. La destrucción e inutilización de sistemas de detección y mando, combinada con la supresión aérea y el uso de fuerzas especiales, ha permitido a Estados Unidos operar prácticamente sin oposición organizada durante las fases críticas de la operación. Horas después del inicio de los ataques, el presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa habrían sido capturados y trasladados fuera de Venezuela. La operación fue ejecutada por los míticos Delta Force, junto con el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido como SOAR, una unidad especializada en operaciones nocturnas de alta precisión a baja cota y que constituye un verdadero referente internacional. Ambas unidades contaron con apoyo aéreo y logístico de gran escala, y es que según fuentes estadounidenses, más de 150 aeronaves participaron en la operación, que fue denominada oficialmente como Operación Resolución Absoluta. Donald Trump describió la misión como una demostración impresionante, efectiva y poderosa del poder militar estadounidense, subrayando que ninguna otra nación sería capaz de ejecutar una operación de este tipo en tan corto plazo. También ha confirmado que se han producido algunos heridos entre las fuerzas estadounidenses, pero ninguna baja mortal. Tras la operación, la fiscal general de Estados Unidos anunció que Maduro y su esposa fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de armas automáticas y dispositivos de destrucción, entre otros delitos graves. Washington ha enfatizado que la captura no fue un acto de guerra convencional, sino la ejecución de una orden judicial protegida por una operación militar. Altos cargos estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance o el secretario de Guerra, han reiterado que el objetivo principal de los Estados Unidos era proteger sus intereses nacionales, erradicar el narcotráfico, eliminar la influencia de Irán, Hezbollah y Cuba en Venezuela y reorientar el país hacia un modelo alineado con Occidente. Donald Trump afirmó en varias ocasiones que Estados Unidos dirigiría la política venezolana de forma temporal hasta garantizar una transición segura, adecuada y juiciosa. Insistió en que la industria petrolera venezolana sería reconstruida con participación masiva de empresas estadounidenses y dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones militares si la situación lo requería. Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, con el respaldo explícito de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Washington confirmó que había considerado previamente a Rodríguez como una figura potencialmente funcional para una transición controlada, especialmente por su papel en la gestión del sector energético, que considera muy exitosa. En paralelo, la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, proclamó que el mandato popular debía ser asumido por Edmundo González Urrutia, afirmando que la caída de Maduro abría la puerta a la restauración democrática. Estados Unidos, por su parte, evitó respaldar explícitamente esta opción, manteniendo una posición pragmática y abierta e incluso denostando la figura de la opositora venezolana. La operación estadounidense ha provocado una oleada de reacciones internacionales. China, Rusia, Irán y Cuba condenaron enérgicamente el uso de la fuerza, denunciando una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía venezolana. Moscú, por ejemplo, expresó su firme solidaridad con el pueblo venezolano, mientras Pekín exigió la liberación inmediata de Maduro. En Iberoamérica y Europa la reacción fue profundamente dividida. Los gobiernos como los de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay o España firmaron un comunicado conjunto expresando preocupación por la acción militar unilateral y advirtiendo del peligro precedente que esto supone. Otros países como Ecuador, Paraguay o Argentina celebraron la captura de Maduro y adoptaron medidas contra figuras vinculadas al chavismo. Israel, por su parte, ha celebrado el giro estratégico en la región y ha subrayado que lo ocurrido en Venezuela debía ser observado atentamente por Irán. Ucrania evitó condenar la operación, reiterando su rechazo a la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Los ataques han dejado decenas de muertos y heridos, incluidos civiles y militares, así como daños significativos en infraestructuras críticas. Se han producido cortes eléctricos y de conectividad en Caracas, y en las fronteras de Colombia y Brasil fueron reforzadas ante el temor de movimientos de población y la actividad de grupos armados. Al cierre de estos acontecimientos, Nicolás Maduro ya se encontraba bajo custodia en Nueva York, mientras Venezuela ha entrado en una fase de incertidumbre estructural, con un poder interno cuestionado, una tutela externa explícita y un ordenamiento regional aún en desarrollo. Básicamente, un ejercicio de gatopardismo extremo, cambiar todo para que finalmente nada cambie. En Asia, un vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló el viernes cerca de Maidan Shar, en la provincia de Maidan Wardak, Afganistán. Los informes indican que el accidente ocurrió durante una misión de rutina, posiblemente debido a una falla mecánica o la pérdida del enlace de control. El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha aprobado un nuevo acuerdo de armamento con la empresa Lockheed Martin por un valor de $328,5 millones destinado a cubrir necesidades operativas urgentes de la Fuerza Aérea de Taiwán. Según informó el Pentágono, el contrato contempla el suministro a largo plazo de sistemas de sensores avanzados diseñados para mejorar de forma significativa la detección temprana y el seguimiento de objetivos durante operaciones aéreas. Se trata de capacidades clave para reforzar la conciencia situacional y la defensa aérea taiwanesa. Este acuerdo preliminar se enmarca en una clara intensificación del apoyo militar estadounidense a Taiwán en un contexto de creciente presión militar por parte de China y de ejercicios del Ejército Popular de Liberación en torno a la isla. Washington ha insistido en que este tipo de ventas responden a necesidades defensivas y a estabilidad regional, aunque Pekín ha considerado estos movimientos como una injerencia directa en sus asuntos internos. Corea del Norte ha realizado un lanzamiento de 2 misiles balísticos el domingo hacia el mar del Este cayendo en aguas internacionales. Estos lanzamientos suelen realizarse como parte de pruebas para el desarrollo de misiles o para lanzar un mensaje a Corea del Sur o a Washington. Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, ha visitado también una planta de producción de armas tácticas guiadas. En África, las Fuerzas Armadas de Somalia han eliminado 29 militantes de Al-Shabaab en la ciudad de Jabal Kodane, en el sureste del país, en coordinación con socios internacionales, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Durante los primeros días del año, en Sudán, las fuerzas sudanesas han seguido combatiendo contra las fuerzas de apoyo rápido. Según la última comunicación, el ejército de Sudán habría capturado combatientes sursudaneses que presuntamente luchaban junto a las fuerzas de apoyo rápido en los enfrentamientos en el centro del país. Según fuentes de las Fuerzas Armadas sudanesas, citadas por Al Jazeera, más de 10 personas fueron detenidas el jueves en las localidades de Kazila, Carrayas, en el estado del Kordofán del Norte. Al menos 15 personas han muerto en ataques perpetrados por rebeldes vinculados al Estado Islámico en 3 aldeas del territorio de Ubero, al este de la República Democrática del Congo. Según las autoridades locales, los ataques han seguido el patrón habitual del grupo, con civiles como principales objetivos. Los responsables serían las Fuerzas Democráticas Aliadas, un movimiento que nació como insurgencia en Uganda y que desde finales de los años 90 opera desde zonas boscosas del Congo Oriental. En los últimos años, este grupo ha sido reconocido formalmente por el Estado Islámico como una de sus filiales. Pese a las operaciones militares conjuntas del ejército congoleño y de las fuerzas ugandesas para neutralizar a estos operativos, las incursiones y matanzas de este grupo continúan, subrayando la persistente inseguridad en esta región del país.
Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.